Buenos días, bienvenidos al primer webinar organizado en el ciclo de marketing digital de la Cámara de Comercio. En los últimos tiempos ha habido muchísimos cambios. En un momento determinado nos hemos tenido que quedar en nuestras casas. Se ha limitado la movilidad, se han cerrado las fronteras y las empresas no han podido abrir y no han podido vender sus productos ni sus servicios. Desde Cámara de Comercio detectamos que quizá podría ser un área de mejora trabajar en el área de marketing digital. Aprovecho en estos momentos para hablar de un nuevo programa que vamos a poner en marcha en breve. Este programa, déjeme que comparta la pantalla, este programa se llama Expande Digital. La semana que viene va a salir publicitado en el BOIP. Es un programa dirigido a la pequeña y a la mediana empresa, con el objetivo de potenciar el posicionamiento en un mercado internacional a través del marketing digital. Es gratuito para las empresas, porque el 50% procede de fondos FEDER y el otro 50% procede de la Consellería del Modelo Económico, Turismo y Trabajo. Consta de dos fases. La primera fase es la fase de asesoramiento y la segunda fase es una fase de ayudas. ¿En qué consiste esa fase de asesoramiento y que termina con la redacción de un plan de acción? Nos reunimos con la empresa. Entonces le preguntamos a la empresa que nos diga cuál es el objetivo que se marca con esa página web. Es muy importante saber si lo que quiere hacer es conseguir aumentar el número de ventas o aumentar el tráfico hacia su página, o lo que le interesa es potenciar su marca. También le pregunto, o les preguntamos siempre, quién es el cliente final de esa página. No es lo mismo o no es el mismo vocabulario que utilizamos si nos queremos dirigir a un importador o a un distribuidor o si nos queremos dirigir a un cliente final. Cambia totalmente y también el plan de actuación puede cambiar bastante. En tercera parte, lo que hacemos es mirar la usabilidad de la página. Nos metemos en la página, navegamos por ella y detectamos los posibles problemas que pueda haber en la misma. Vigilamos qué es lo que está haciendo la competencia y al final lo que hacemos es un DAFO. Pero no es un DAFO de empresa, sino es un DAFO de marketing digital. Y entonces les explicamos a las empresas dónde tienen ellos sus áreas de mejora y redactamos un plan de actuación. En el plan de actuación les decimos, o les hacemos más bien sugerencias. Si usted quiere entrar en el mercado alemán, estaría bien que comprara el dominio en Alemania. Si usted quiere entrar en el mercado británico, le convendría que su página web estuviera traducida al inglés. Si usted quiere hacer campañas en Google AdWords, le convendría hacerlo, o refuerce su posicionamiento en LinkedIn. Le vamos a dar un plan de actuaciones. A partir de ahí, pasamos a la segunda fase, que es la fase de ayudas, donde la empresa en ese momento ejecuta ese plan de actuaciones hasta un tope de 4.000 euros. El 50% lo pagará posteriormente la Cámara una vez se hayan pasado todas las consultorías, todas las auditorías correspondientes. Perdón. Ahora, sin más dilación, les voy a presentar a Salvador Galindo, director de la empresa Amarea Ingeniería de Marketing. Ha desarrollado su carrera profesional siempre vinculada a empresas tecnológicas dentro del apartado de marketing y ventas, tanto en España como en México como en República Dominicana. Amara es una empresa con 17 años de experiencia y con más de 500 proyectos a sus espaldas y muchos de ellos vinculados a mercados internacionales. Quiero darle las gracias a Salvador por habernos dado la oportunidad que en los próximos 4 jueves nos pueda explicar más sobre el marketing digital. Muchísimas gracias por todo, Salvador, y te cedo la palabra. Muy bien, pues muchas gracias, Alicia. En realidad a vosotros por invitarme y por dejarme llegar a un público que seguro que aprecia lo que le vamos a contar hoy. Cuando la Cámara de Comercio me invitó a hacer este ciclo de webinars, de presentaciones, estuve pensando qué temática sería la más apropiada para este tipo de presentación, qué es lo que podríamos aportar que pudiese ser realmente de interés para vosotros, ¿no? Entonces, entendí que si bien había 4 presentaciones, la primera podría tratar sobre los errores que se cometen más frecuentemente en este tipo de proyectos. ¿Por qué? Pues porque posiblemente todos escuchéis en algún momento hablar de SEO, hablar de SEM, hablar de redes sociales. No he visto yo en las presentaciones, no he visto yo en la literatura que se hable habitualmente de cuáles son aquellos errores que nos provocan
una frustración y que nos provoca la cancelación del proyecto. Por eso me parecía interesante que pusiéramos las bases por ahí en primer lugar y luego ya iríamos a, digamos, los temas más ligados directamente al proyecto digital. Bueno, deciros, como os ha dicho Alicia, que mi nombre es Salvador Galindo, soy el director de Amara y tenéis mi email y mi teléfono por si en un momento dado pues tuvieseis necesidad o quisieseis contactar conmigo. Nuestra filosofía de trabajo es hacemos un abordaje del proyecto digital, del mundo digital, siempre desde una experiencia comercial. Creo que esto es lo que nos diferencia, nos distingue de otras propuestas. Bueno, en primer lugar os diría que a todos nos gustaría ser Indiana Jones, ¿no? Aquel que llega a un sitio y directamente se lleva el oro y además se lleva a la chica. Pero Indiana Jones no es Indiana Jones porque funciona así. Indiana Jones es Indiana Jones porque supera una serie de pruebas y esto le convierte en un héroe. Perdón. Esto es lo que nosotros vamos a hacer. Tenemos que superar una serie de pruebas para llegar al oro, para llegar a la chica, para llegar a la recompensa. Lo que necesitamos es un buen manual de instrucciones, necesitamos seguir una metodología, unas pautas que nos digan de qué forma un proyecto de este tipo se lleva a cabo con éxito. Porque ya sabemos lo que pasa, pues si no sucede así, que por el camino nos encontraremos con un problema y el proyecto, pues al final, como decíamos antes, se frustrará. Bien, vamos a hablar de 10 errores que en algún momento de mi carrera he cometido o que he visto cometer. Son errores, como les decía antes, que bueno, pues provocan una frustración en las personas que están involucradas en el proyecto y normalmente esto lleva al final la muerte del proyecto. En primer lugar, creer que es sencillo. ¿Sabéis? ¿Habéis oído algunas frases muy usuales? Aquello de llama a los informáticos, vamos a encargar el proyecto de los informáticos. Bueno, los informáticos ya tienen suficiente trabajo hoy en día con toda la tecnología que se implanta en la empresa y con toda la exigencia que conlleva. El informático no es una persona de marketing y en un proyecto de este tipo la parte tecnológica es una parte muy importante, pero es una parte, al fin y al cabo, que forma parte de un total. Tenemos que involucrar a otras personas con perfiles muy distintos. Por tanto, bueno, el liderazgo del proyecto no debería ser la parte tecnológica. En segundo lugar, pues aquello de ello escribe los textos. ¿Cuántas veces me he encontrado con clientes, con posibles clientes, que, bueno, pues movidos por una razón de economía o por una razón de pues que están más involucrados porque de alguna forma ellos creen que conocen bien la empresa y que podrán transmitir eso, al final se dan cuenta del trabajo que significa, el trabajo arduo, si queremos hacerlo bien. Y por tanto, pues, bueno, pues se convierte en un pequeño problema, ¿no? Aquello de las fotos con el móvil. O sea, es importante que entendamos que esto no es algo sencillo, que conlleva un trabajo, que tiene que tener una metodología, que tiene que tener una organización, que implica perfiles distintos y que al final tenemos que cuidarlo igual que si cuidásemos la apertura de una tienda. La apertura de una tienda significa que hay que tener una inversión, que hay que tener una metodología de trabajo, que hay que tener una serie de profesionales que trabajen en ello. Y aquí es exactamente lo mismo. Lo que suele suceder en muchas ocasiones es que al cabo de 6 meses nos encontramos pues, que el proyecto está a medias, que no está listo todavía, pues porque tecnología ha tenido otras prioridades, no he tenido tiempo de escribir, las fotografías no son las que yo creo, etcétera, etcétera. Una vez que se publica, empezamos a hacernos preguntas del tipo, uy, pero tenemos un website publicado pero nadie lo conoce, no nos llegan clientes. Easy, el easy es empezar a solucionar de alguna forma, de una forma improvisada, problemas de este tipo. Al final, la gran pregunta es, oye, no nos llegan leads, no estamos cumpliendo, ¿qué está pasando, no? Perdonad, voy a beber un poquito de agua. Bueno, esto es una
muestra de la complejidad que puede tener un proyecto, y ya os digo que no es toda, porque aquí faltan otros temas que tienen que ver con el proyecto y que no están incluidos, por ejemplo, redes sociales, publicidad SEM, etcétera, etcétera. Bueno, y hay un ejemplo, o dos ejemplos, mejor dicho, de lo que sucede cuando un proyecto se ha llevado de esta forma, que es el superior, donde vemos que a lo largo de 8 meses prácticamente las visitas al website apenas crecen, en realidad no crecen, por no decir que decrecen, o sea, realmente tenemos una línea casi constante, mientras que abajo vemos cómo se ha llevado un proyecto correctamente, y esto supone pues, que efectivamente en los primeros meses, bueno, pues hasta que Google nos localiza, entiende de qué estamos hablando, nos da la notoriedad que entiende que debemos tener, etcétera, etcétera, pues es una línea constante, pero en un momento dado, bueno, pues se dispara, crece, como tocaría ser. Bien, aquí tenemos otra segunda un segundo ejemplo, donde en el primero que hemos visto es un ejemplo de un proyecto nuevo, en el segundo caso es un proyecto que ha sido corregido, donde tenemos una situación parecida a la de arriba, pero que en un momento dado hay una intervención, se corrige, y entonces a partir de, como estáis viendo, pues de marzo, de abril, y entonces, bueno, pues produce un crecimiento que está multiplicando prácticamente por 10 el número de visitas. Bueno, esto es el esquema que, digamos que la metodología que deberíamos seguir, que debemos seguir, nos marca, ¿no? Por una parte, hay una primera etapa de desarrollo conceptual. Esto lo veremos dentro de un par de diapositivas, donde vamos a hablar de si estamos realmente preparados o no estamos preparados para iniciar un proyecto de este tipo. Lo primero que tenemos que hacer es saber quiénes somos y cuál es nuestra diferencia frente a nuestra competencia. Si no conocemos esto, todo el proyecto va a venir arrastrado y va a venir con problemas. En segundo lugar, vamos a trabajar la presencia. Nos tienen que encontrar, el cliente nos tiene que localizar, no siempre a través de SEO, hay otras formas de llegar a él. Y una vez que nos localiza, pues tenemos que tener reputación. O sea, el cliente tiene que entender que nosotros somos expertos en el tema, que somos especialistas, que podemos aportarle realmente la solución al problema que tiene. El otro día estaba escuchando precisamente un webinar y hablaba y decía, primero tenemos que ser conocidos, que es la fase de presencia, luego tenemos que ser reconocidos, que es la fase de reputación. Me gustó la frase porque creo que explica bien bueno, lo que estamos tratando. En cuarto lugar, deberíamos trabajar la generación de leads, y estos son herramientas que una vez que el cliente ha llegado a nuestro sistema de marketing, digo sistema porque puede ser a través de redes sociales, puede ser a través de SEM, del website, etc. Una vez que llega a nosotros y que entiende que nuestra propuesta es adecuada para solventar su problema, tenemos que hacerle fácil el que contacte con nosotros. Aunque no lo creáis, todavía la mayoría de websites que están circulando, si los analizáis, veréis como la única forma de contactar con nosotros es un punto que dice contacta y dentro tiene un formulario. Bueno, la tasa de conversión de este formulario es mínima. Realmente tenemos que invitar al cliente, tenemos que ponerle fácil el que contacte con nosotros. Esto es una de técnicas y de herramientas que se utilizan bueno, dentro del website. Y por último, la fase de fidelización. Una vez que ya el cliente nos ha comprado o no nos ha comprado, pero sabemos que ese cliente realmente en un momento dado ha precisado una solución como la que le estamos proponiendo, la fase de fidelización lo que vamos a hacer es trabajar con esa base de datos, vamos a estar cerca de nuestro posible cliente, de forma que si se le presenta otra vez ese problema u uno similar, digamos que se acuerde, o sea, que tenga constancia de nosotros. Bien, esto es un ejemplo de un proyecto más a largo plazo. Antes os he enseñado duraciones de proyecto de 6 meses, aproximadamente 8 meses. En este caso hablamos de un proyecto a 4 años. Si os fijáis, veréis que, bueno, más o menos en abril, mayo, yo
comparo mayo porque es un mes que, bueno, es un poco especial, veréis que es la punta del ciclo y es fácilmente comparable. Si vamos a mayo del año 2016, aquí encontraremos que este website tenía aproximadamente 600 visitas. En mayo de 2017 pues tenía ya en torno a 2.400 visitas. Si nos vamos ya a mayo de 2018, pues tenía en torno a unas 7.000 visitas. Pasamos a 15.000 y ahora en este momento estamos en 30.000. O sea, hemos crecido de 600 a 30.000 visitas en 4 años. Os estoy, digamos, explicando, estoy utilizando la magnitud de visitas porque entiendo que es una cosa que es fácilmente entendible, ¿no? Realmente la única magnitud no es la de visita. Como decíamos antes, no solo debe visitar la web, sino que tenemos que tener una reputación, tenemos que tener una autoridad, tenemos que ser reconocidos y después tenemos que poner medidas adecuadas para que conviertan. Bien, en segundo lugar, como os comentaba antes, es no estar preparado para iniciar un proyecto. Hablábamos de cuando existe una pobre definición de la empresa, cuando no me conozco a mí mismo, cuando no nos hemos definido, cuando no sabemos qué diferencia tenemos ante la competencia, iniciamos un proyecto que tiene unas bases débiles. Por lo cual, es muy fácil que a medida que avanzamos en el proyecto, sí nos demos cuenta de, bueno, pues de lo que lo que estaba comentando y entonces querramos incorporarlo al proyecto, volveremos para atrás, etcétera, etcétera. Entonces, vivimos un proyecto complejo porque con numerosas vueltas atrás, con indecisiones, con dudas y esto al final, pues, bueno, el proyecto podrá salir o no, pero realmente conlleva un desarrollo frustrante. Y otra cosa importante es que el proyecto a la larga no tiene, no tiene la duración que debería tener. Es un proyecto que al cabo de 2 años, pues el director de marketing o el CEO de la empresa empieza a plantearse si realmente aquello hoy en día les representa. Por lo cual, bueno, pues en vez de tener un periodo, digamos, más adecuado de 4 o 5 años, pues a los 2 años ya estamos deseando cambiarlo. Vale. Si existe una definición correcta, por contra, el proyecto avanza a un ritmo adecuado porque no nos tenemos que parar a pensar en qué hacemos y cómo lo hacemos y quiénes somos y etcétera, etcétera. No nos frustran las indecisiones porque no las hay. El resultado final va a cautivar al cliente, lo va a seducir porque tenemos un mensaje claro y diáfano, diferenciado de la competencia y el proyecto es sólido y duradero y por tanto rentable. Vamos a tener un sistema que nos va a durar una serie de años, podremos centrar nuestros esfuerzos en otros temas que nos harán, como hemos visto antes, crecer el número de visitas y por tanto nuestro proyecto pues, será mucho más atractivo para los miembros del equipo que están dentro y mucho más rentable para la empresa. Bien, esto resumido en 3 palabras, en una frase, es definir, diferenciar y comunicar. Nos definimos, nos diferenciamos de la competencia y una vez que tenemos estos 2 temas resueltos, podemos pasar a la comunicación. Bien, esto es un ejemplo de una clínica dental en el que trabajamos precisamente, el primer punto de trabajo fue este que estamos comentando. Sabéis que hoy en día las clínicas dentales utilizan mucho aquello de la sonrisa y la felicidad, y etcétera, etcétera, y nosotros nos fuimos por otro lado. Trabajamos más la ciencia, la tecnología, los resultados, la formación de los profesionales que tenían dentro, etcétera, etcétera. Bueno, me parece que voy un poquito lento, así que tendré que dar un poquito más de rapidez. El tercer punto, no fijar objetivos. Esto es lo que se hacía antiguamente. ¿Por qué? Por escrito además. ¿Por qué se hacía antiguamente? Pues porque antiguamente, te hablo de 5, 6, 7 años, buscábamos un proyecto de presencia. Queremos tener presencia en Internet, nada más. Que el cliente nos encontrara una vez que yo le doy la tarjeta, una vez que le llamo por teléfono, fuese a nuestra web, mirase quiénes somos y qué hacemos. Hoy en día, el mundo digital ya ha pasado de ser un mundo de presencia a ser un mundo comercial, un mundo de venta. Por tanto,
no nos tenemos que plantear un proyecto, no podemos plantearnos un proyecto sin objetivos, porque entonces volvemos a tener un proyecto de presencia. Es la diferencia que hay entre uno y otro. Trabajamos objetivos que son SMART y estos son específicos, o sea, tenemos que hablar, quiero conseguir tantos leads, tantas ventas, quiero crecer de una forma. Medibles, no es aquello de que el jefe esté contento, porque esto no es medible, sino que, como hemos dicho antes, números. Alcanzables, que sean lógicos, que tengan, como la siguiente frase también dice, que sean realistas, y temporales, en un determinado tiempo, o sea, en medio año, en un año, etc. Esto es la mitad de un ejemplo, he puesto la mitad porque no quería acabar de desvelar todo, pero bueno, es un ejemplo de cómo se definen unos objetivos por escrito, como decíamos antes. Además, pongo este ejemplo porque posiblemente la persona para quien se hizo nos esté escuchando en este momento, así que le he pedido permiso y me ha dicho que sí, así que muchas gracias. Es un ejemplo, creo que interesante, porque tiene una parte de B2C, por tanto vamos al público final, una parte de B2B, por tanto vamos a trabajar con objetivos, con relaciones con otras empresas, no solo al público final, y además tiene una parte, pues, de eventos, donde este cliente, esta persona, pues, o esta empresa, lo que hacía era atraer una serie de público final de extranjeros que visitan la isla para realizar una serie de eventos. Esto es un proyecto internacional. De hecho, no se pretende, no está diseñado, no está pensado, ni el objetivo que tiene es el mercado nacional, sino que se trabaja exclusivamente en el mercado internacional, tanto en B2C, como decíamos antes, en B2B, como un caso específico que es atraer visitas hasta sus instalaciones. Aquí vamos a trabajar y vamos a hacer un planteamiento que sea sólido, que sea matemático, que sea, no digo científico, pero en fin, que sea al menos técnico, ¿no? ¿Cuántas visitas tenemos en la web? De estas visitas, ¿cuántas van a convertir? ¿Cuántas van a estar interesadas en mi producto? ¿Cuántas van a llegar a contactar conmigo a través de la web? A través de teléfono, esto es un SQL. ¿Cuántos clientes voy a generar? ¿Cuántos clientes voy a cerrar? ¿Qué aportación me realiza un cliente? ¿Durante cuánto tiempo? ¿Cuántas veces me compra? Y, por tanto, ¿cuál es el valor del nuevo cliente? A partir, como os decía antes, a partir de aquí hay una serie de datos que no, en fin, no os muestro en este momento por no desvelar todo el secreto, pero al final lo que nos da esto es el tamaño de la inversión que yo puedo realizar. Bien, ¿qué sucede cuando no hacemos esto? En primer lugar, como os decía antes, estamos en un proyecto de presencia, no en un proyecto comercial. No en un proyecto de marketing digital, entendido como un proyecto comercial, como decíamos antes. A medida que avanza el proyecto, normalmente, si la cosa empieza a funcionar, no, iba a decir que nos olvidamos los objetivos, pero no, si nos hemos planteado realmente la ambición, nos puede. Y entonces, nunca estamos satisfechos con lo que estamos consiguiendo, con lo cual el proyecto empieza a flaquear, empieza a tener problemas. Yo esto lo he vivido, realmente clientes a los que yo os puedo decir que iban como un cohete, y en cambio el cliente tenía la sensación de que había que hacer más todavía, ¿no? Es importante que tengamos unos objetivos que estén por escrito y que podamos ver que efectivamente vamos muy bien, porque algo que haremos a un año, al cabo de 2 años se duplicará, al cabo de 2 años se volverá a duplicar, etcétera, etcétera. Con lo cual, el tener una medida de en qué parte del camino estamos es importante para que la ambición, no, como se dice, que la avaricia no rompa el saco. Es importante que tengamos herramientas para hacer mediciones, seguimientos y comparativas, que no todo sea, cuántas visitas tenemos y ya está, sino que sepamos si hay algún tema, cómo se puede corregir, etc. El cuarto punto, construir un sistema que nace antiguo ya. ¿Por qué nace antiguo? Pues aquello de yo mime conmigo. Si os acordáis, seguro que muchos de vosotros habéis tenido unas experiencias en la construcción de un website, en un lado o en otro,
como empresa de servicios o como cliente, habéis estado implicados. Cuanto más atrás vayamos, seguramente, pues con más razón, porque cada vez la dirección lo delega en otros puestos. Pero lo que nos planteábamos era, ¿qué vamos a contarle al cliente? Claro, la pregunta ya estaba mal formulada, porque era, ¿qué vamos a contarle al cliente? Nosotros le vamos a decir al cliente lo que él necesita. Claro, cuando empezamos a hablar de nosotros, cuando empezamos a hablar de nuestros servicios, nuestras instalaciones, nuestro equipo, como os digo, es el yo mime conmigo. Esto ha cambiado. Los sistemas de marketing digital deben construirse siempre sobre el problema que tiene el cliente. ¿Qué problema tienes y cómo te puedo ayudar yo? Luego sí, le hablaré de nuestros servicios, como es lógico, nuestras instalaciones, porque hay un momento en que el cliente, cuando ya entiende que tú eres parte de la solución, te va a preguntar, bueno, pero ¿y tú quién eres? O sea, necesito de alguna forma confirmar que efectivamente tú tienes el músculo, que tienes, que tú eres, bueno, no me vas a dejar tío vender el proyecto, etcétera, etcétera. Vale, son cosas más lógicas, ¿no? Más mundanas, pero como os decía antes, el planteamiento del proyecto debemos hacerlo desde el punto de vista del cliente. Tenemos que situarnos al otro lado, ser capaces de situarnos al otro lado y preguntarnos ¿por qué llega a mi website? ¿Qué es lo que está buscando? Siempre hay un problema, siempre hay una solución que tenemos que contarle a nosotros. De hecho, como os decía, tenemos que organizar el website según los buyer persona. Algo que nosotros trabajamos habitualmente es que cuando un cliente llega a nuestro website, sabéis que hay varias formas de llegar. Usualmente si llega a través de una búsqueda en Google y llega hasta un artículo, va directo, digamos, al grano, al problema que tiene, a la solución. A partir de aquí, normalmente va a navegar hasta la página donde yo le cuento la solución que podemos aportar a clientes como él. Si vamos directamente a la home, pues porque ha sido recomendado o demás, allí lo que vamos a hacer es preguntarle, ¿tú quién eres? ¿Cómo eres? Porque en función de cómo es el cliente, en función de la definición de buyer persona que hagamos, le vamos a plantear en qué situación está, qué problema tiene. Ya, de alguna forma, vamos a plantearle un marco de problemas y soluciones. Como decíamos, organizar tu website según tus buyer persona, según los problemas de tu buyer persona, organizar tus redes sociales según los problemas de tu buyer persona, organizar tu blog según los problemas de tu buyer persona. Siempre vamos a atacar a los pains, a los puntos donde tiene dolor, donde tiene problemas, etc. ¿Vale? Ahí, vale. Quinto error durante un proyecto. Es aquello de, yo lo llamo ya, ¿no? La ansiedad. Volvemos otra vez al planteamiento del proyecto, donde vemos de alguna forma qué fases o qué camino debemos seguir para que sea exitoso, pero, bueno, pues tenemos a alguien dentro del equipo que tiene mucha ansiedad, que necesita tener una solución rápida cuanto antes, que cree que podemos saltarnos fases, saltarnos partes, saltarnos tareas e ir directamente al final. O, como decíamos en el primer punto, que cree que es sencillo y que en poquito tiempo y de una forma así lo podemos resolver. Muy bien. Esto además sucede en muchas ocasiones cuando el cliente, cuando la empresa proviene ya de una experiencia negativa, donde ha aprendido qué problemas es que le ha hecho que llegue a un punto de error, de abandonar el proyecto, y entonces cree que con eso ya el siguiente proyecto estará resuelto, ¿no? Evidentemente la ansiedad, el saltarnos fases, etcétera, etcétera, no es bueno, porque yo os puedo garantizar que al final fracasará. Perdón, ¿verdad? Muy bien.
Bueno, esto es otro ejemplo de un planteamiento correcto. Antes hablábamos de objetivos, ahora vamos a hablar de cómo los llevo, cómo los objetivos los reparto a lo largo del tiempo. Yo entiendo que un proyecto de este tipo, de marketing digital, cuando ponemos un website en marcha, cuando hablo de marketing digital no solo es el website, realmente el marketing es un sistema, luego también lo hablaremos en el punto 10, es un sistema complejo donde la suma de cada parte no es la suma total es más que la suma de cada parte, donde además del website pues hay un sistema de emailing, tenemos un CRM, tenemos una base de datos, tenemos la publicidad, como decíamos antes, que podemos hacer a través de redes sociales, etcétera, etcétera. Como os decía antes, entiendo que un proyecto no puede llevarse de la nada al todo, sin que la empresa en el camino sepa qué va a pasar. Porque si el proyecto se plantea 12 meses, que debería ser lo normal, lo lógico, no podemos tener una caja negra en medio, que no se sepa qué va a pasar y que, digamos, confíen en nosotros y tengan fe. Bueno, pues en vez de esto, vamos a plantear una evolución lógica. ¿Qué pasa cuando, qué pasaría una vez que pongo el proyecto en marcha? ¿Cómo voy a ir creciendo? Es una suposición, es una aproximación. Es lógico que algún mes, pues por cuestiones de temporalidad, por cuestiones de, pues mira, lo que acaba de pasar ahora, pues que tengamos esa flexibilidad de entender que hay cuestiones que afectan, ¿no? Pero la recta, el crecimiento debe seguir, más o menos, debe estar en sintonía con lo que hemos previsto. Y de esta forma, creo que todas las personas que están dentro del equipo se sienten satisfechas porque están viendo que efectivamente no solo tenemos unos objetivos a 12 meses, sino que tenemos un objetivo mensual, que entendemos que, como os decía antes, en fin, que pueda tener ligeras variaciones, pero que al final la suma, al final el recorrido que estamos haciendo, pues es positivo, sigue la tendencia que queremos, a la que queremos cumplir al final de los 12 meses. Punto número 6, error número 6, el exceso de confianza. Fijaros, ahora ya tenemos un proyecto en marcha, es impecable. Entendemos que no tenemos que saltarnos fases. Entendemos que la ansiedad no nos puede vencer. Hemos creado los objetivos, los estamos cumpliendo. Y de pronto nos puede la avaricia. De pronto entendemos que el equipo que nos ha traído hasta aquí, o sea, pues ya, ¿para qué los quiero si ya he cumplido el objetivo, ¿no? Oye, pues mira, ¿sabes qué? Voy a sacar el equipo, voy a una persona que mantenga esto porque seguro que va creciendo. Bueno. O ponemos otro equipo pues que es más barato. Bien, pues este es el resultado. Lo vais a ver de dos formas, es la misma gráfica vista de dos formas, visto cada semana o con una agrupación por mes. Y estamos viendo cómo creció de 5.000 a 12.000, perdón, no, he dicho mal. Creció en este periodo de 30.000 a 60.000 visitas, prácticamente 50 y pico mil, pero de pronto empezó a caer. Y efectivamente en este momento está en torno a 8.000, 9.000 visitas, o sea, está mucho peor que al principio. Bueno, yo creo que como en todos los ámbitos hay que entender, en muchas ocasiones se cree que el proyecto digital, porque no lo vemos, porque no lo hemos quizás vivido, no entendemos la complejidad que tiene, pues es algo que vale poco, que se puede hacer de una forma fácil, como decíamos antes, y que se mantendrá de una forma fácil y que cualquiera podría hacerlo. Bueno, pues lamentablemente no es así, o afortunadamente no es así, y aquí tenemos algún ejemplo. O también un exceso de confianza, al contrario, dejamos todo en manos de Internet. Mantenemos el equipo, pero ya, ¿para qué queremos vendedores? No vamos a ferias, etcétera, etcétera. Bueno, eso también es un error, porque lógicamente no sabemos hoy en día, como hemos visto,
qué puede pasar y cómo nos puede afectar. Lo que hemos visto en este momento es que evidentemente el mundo digital ha salido adelante, ha salido vencedor, pero ¿quién nos dice que el día de mañana no nos pase lo contrario? Que tengamos una crisis durante unos meses donde precisamente donde el entorno digital pues, sufra más que el entorno presencial, que el físico. Bien, séptimo punto. Vamos acumulando, ya tenemos el proyecto, fantástico, no somos avariciosos, nos funciona todo bien, generamos los leads, cumplimos objetivos, pero cuando ese lead pasa de marketing a comercial, se esfuma. No se materializan ventas. No, nuestros comerciales en muchas ocasiones se quejan de que los leads no son leads de calidad. Bien, esto es muy, muy frecuente. Realmente, el tener dos equipos que no se sienten parte del mismo objetivo. Evidentemente, si estamos trabajando en B2C, si podemos hacer la venta online, en nuestra propia website, pues fantástico. Pero en muchas ocasiones, en el mundo B2B, incluso en el mundo B2C, pues el cliente quiere hablar con alguien, quiere tener una charla, quiere estar seguro de lo que le están ofreciendo, desea, como diríamos, que le transmitan esa confianza que necesita y tenemos que incorporar, pues es un comercial entre medio, un vendedor, una persona pues, que atiende al cliente, un ejecutivo de cuentas, como podamos llamar, ¿no? Y entonces ahí se produce bueno, pues una mala sincronización. Resulta que marketing está proveyendo de leads, de un número suficiente, cree que su calidad es la adecuada, pero cuando llega a comercial, el comercial se queja de que no es. Bueno, ¿esto qué solución tiene? Antes de la solución, os diré que efectivamente el problema es que no se han definido, o uno de los problemas que no se han definido correctamente los roles. No comparten un fin común, como decíamos antes, o no los involucramos, o sea, no se sienten involucrados, se sienten parte de dos equipos distintos. Yo tengo que cumplir con lo que me piden, uno te dirá, mira, yo tengo que generar leads, yo los genero, ya está. Y el otro te dirá, pues mira, yo tengo que cerrar ventas, pero yo les cierro con los leads que yo genero, porque los que me llegan de marketing no les hago ni caso, ¿no? Además, suele ser una tendencia. Al final, lo que suele suceder es que estamos perdiendo ventas, estamos perdiendo oportunidades porque se da por supuesto. O sea, como los leads de marketing son malos, pues cuando me llegan leads no les hago ni caso ya al final, ¿no? Bien, la solución es redactar lo que se llama un SLA, en inglés, un Service Level Agreement, que seguro que todos habéis conocido porque se han firmado en ocasiones entre la empresa y alguna empresa de tecnología, etcétera, etcétera. En castellano se llama ANS también, que es lo mismo, pero un acuerdo de nivel de servicio. Vamos a firmar este SLA entre marketing y comercial y bien la empresa consultora o bien la dirección de la empresa debe estar, digamos, un poco como árbitro, ¿no? Tiene que hablar con ellos, tenemos que definir qué objetivos, bueno, más que definir, tenemos que explicar qué objetivos se han fijado, el porqué de los objetivos, todos debemos estar de acuerdo, hablamos de objetivos, como veis antes era el número de leads que genera marketing, el lifetime value, el número de ventas que se esperan de comercial, el número de cierres, qué responsabilidad corresponde a cada uno, en qué momento, quién tiene que hacer, por ejemplo, la llamada de cualificación a un cliente, tiene que hacer la marketing o tiene que hacer la comercial. No es una pauta que sirva para todo el mundo, esto es algo que tenemos que definir con cada equipo, en cada empresa, pues porque depende de la complejidad de la venta, depende de la formación que tenga el personal, depende de los medios técnicos, etcétera, etcétera. Tenemos que saber qué es un MQL, qué es un SQL y en qué momento, cuál es el momento en que desde marketing va a pasar a ventas. Si se hace esto, yo creo que lo que conseguimos es que los dos equipos hablen un mismo lenguaje, que entiendan que efectivamente si se cumple, como es lógico, estamos dando por supuesto que se va a cumplir, porque si no se va a cumplir, cualquier cosa es inútil. Si se cumple, cada uno tiene que aceptar
que el acuerdo es de esta forma y que, por tanto, los resultados, la responsabilidad corresponde a cada uno. Bueno, hay una gráfica de HubSpot, que sabéis, bueno, es uno de los software de gestión de inbound. El 85% de los profesionales del marketing que tienen un ANS, que tienen un SLA, creen que su estrategia de marketing es eficaz. Esto, frente a, hay un 17% aproximadamente de los que no tienen un ANS, de los que tienen un SLA, y se sienten satisfechos con la estrategia de marketing. Esto os aseguro que lo he vivido yo en muchísimas ocasiones, porque además se puede convertir en un refugio para uno o para otro, para justificar pues, que ellos hacen el trabajo, que lo hacen bien y que si no se cumplen objetivos no es una cuestión suya. Tenemos que entender, tenemos que hacer entender que forman parte de un mismo objetivo, de una misma... de un mismo equipo realmente, aunque sean dos equipos distintos, incluso bajo mi punto de vista, marketing y ventas deberían formar parte del mismo departamento, porque la gente de marketing debería estar muy cerca de comercial para saber qué problemas tiene, cómo es el tipo de cliente que tratan, etc. A veces marketing suele tener un poco la tendencia a estar en una oficina y a vivir en la pantalla y bueno, pues vivir mucho de estadísticas y de pocas preguntas a clientes reales, ¿no? Muy bien. Y como decíamos antes, otra razón para alinear, otra herramienta para alinear comercial y marketing es disponer de una herramienta, precisamente un CRM, que pueda facilitar el flujo de información. Porque, en fin, ha llamado menganito, te manda un email y tú lo recibes y al cabo de 3 meses ya no sé cuántos emails te he mandado y no lo tengo registrado. Y, en fin, hoy en día yo creo que ya no es planteable algo así si no tienes una herramienta que te vaya gestionando, que te vaya dando un histórico de los leads, de cómo van pasando una fase a otra, de por qué se pierde la oportunidad, etcétera, etcétera. Bueno, esto está repetido. Bien, hablando de CRM, precisamente el octavo punto es este, olvidar el CRM. Entonces, yo construyo todo un sistema, de todo lo que os cuento os puedo asegurar que de todo he visto muchos ejemplos. Y aunque parezca mentira, la no existencia de un CRM, la inexistencia, no solo será en la empresa pequeña, sino en la empresa mediana e incluso te diría en la empresa grande. Llegar y que te digan, bueno, empresas de 100, 150 personas, 200, que te digan, yo no tengo una base de datos de clientes, tengo 5 Excel, pero son antiguos, tengo una base de datos de 4 millones, no saben ni qué tiene dentro. Tengo un CRM que en su momento lo pusimos en marcha, pero que lo dejamos, pero tal, en fin. Es importante, yo creo que hoy en día, igual que los 90 se vivió definitivamente la implantación de tecnología de gestión, creo que hoy en día tenemos que vivir definitivamente la implantación de herramientas para gestionar el cliente. Bien, entonces decíamos, el CRM es fundamental para poder obtener información durante las 3 primeras fases. O sea, las 3 primeras fases son donde vamos a recoger información. A partir de aquí, la información es fundamental para volver a vender al cliente, para alargar el lifetime value, para alargar el ciclo de vida, ¿no? Bueno, lo que os decía antes, la presentación del capítulo era, pues, la mayoría de empresas estamos utilizando o están utilizando Excel o Outlook, herramientas similares, que al final en muchos casos se abandonan por una falta de estrategia. Aquí me faltaba exactamente la palabra, efectivamente por una falta de estrategia, porque después no se sabe qué hacer con esos datos, o es tan complejo el manejarlos, es tan complejo el sacarles partido, que al final se abandona, ¿no? Cuando tú tienes una hoja de cálculo y tú le dices, bueno, y ahora con esto, ¿qué hago? Pues quiero mandar un email felicitándole Navidad, pero es que esto tienes que mandar eso a menganito que tiene que maquetar, y el día a día te gana y al final se abandona. Muy bien, como os decíamos antes,
el 90% de las empresas, cuando llegamos a ellas, no tienen un histórico de datos del cliente de los últimos años. Partimos casi siempre partimos de cero. Otro tema más. Yo creo que hay desconocimiento del mundo del CRM. Yo creo que no se sabe exactamente qué se puede hacer. Quizás se ve el CRM como una herramienta de gestión de ventas, de vendedores y poco más. Quizás se tiene una idea del CRM antiguo de hace 10, 15, 20 años, ¿no? El CRM ya en los años 90 ya existía, ya estaba empezando. Hoy en día, un CRM te puede decir cuándo un cliente visita el website, en tiempo real. En este momento yo he desactivado el módulo HubSpot porque no quería interrupciones en el webinar, pero si lo hubiese activado y un cliente nuestro hubiese visitado el website, me hubiese aparecido una ventanita avisándonos de que determinado cliente está visitando el website, y si me voy a la ficha puedo ir viendo qué páginas ha recorrido. Incluso podríamos generar un automatismo de forma que cuando el cliente visitara el website o visitara determinada página, mandara un SMS y crear una tarea para llamar a este cliente, le mandara un email, etcétera, etcétera. Podemos saber cuándo abre un email, cuándo hace clic sobre un link y lo mismo, dar un aviso al ejecutivo del comercial que está asignado. Podemos tener una secuencia, podemos crear una campaña y crear una secuencia de clientes, de llamadas a clientes que se van llamando automáticamente, por ejemplo. Podemos registrar y grabar estas llamadas que estamos haciendo. Podemos hacer que una herramienta que el cliente reserve las citas con su vendedor. Podemos hacer que un cliente que no conocemos, que visita la web, nos reserve una cita para hacer una videoconferencia como hoy. Esto, por ejemplo, ayer lo hice yo. Un cliente desde Chile que tiene un hotel nos reservó una videollamada para el lunes a una determinada hora, pues para que hablemos de su proyecto. Podemos programar videoconferencias, podemos realizar, cotizaciones, es un poco sudamericano, ofertas, podemos remitir las ofertas, podemos firmarlas mediante firma electrónica y podemos incluso recibir una cantidad a cuenta. Y todo esto queda registrado en el CRM. En este momento estamos trabajando en un proyecto en el que la verdad es que es un chico joven que trabaja en una zona turística española, en Andalucía. Pues como todos ha vivido el problema de la caída de reservas. Él se dedica a intermediar entre clientes y propietarios de propiedades, de villas, de pisos. Y, como decía, en este momento, como es lógico, ha sufrido una caída pues, motivada por la pandemia, etcétera, etcétera. Se ha planteado dos cosas. O yo salgo a hacer publicidad, o, ¿por qué no? Yo cojo el histórico que tengo de clientes, él me habla de 10.000 clientes, y programo una campaña y voy a hacerles llegar y voy a decirles, oye, ¿te acuerdas de cuando viniste a este destino que estamos comentando, ¿no? ¿Te acuerdas cuando llegaste a ¿Te acuerdas de lo bien que te lo pasaste? ¿Te acuerdas de aquellos días donde estuviste con el sol que tomaste, lo bien que lo pasaste? Bueno, pues entonces vamos a hacer una campaña a clientes, como decíamos, a huéspedes, al histórico de huéspedes, donde vamos a trabajar y vamos a hacer que el cliente nos contacte por la vía que quiera. Vamos a decir, oye, me puedes contactar vía email, puedes llamarme por teléfono, podemos hacer una videoconferencia y yo te explico cómo está en este momento el destino en cuanto al COVID, etcétera, etcétera. Entonces, realmente es una campaña que va a tener un proceso semi-automatizado y que le va a dar, es cierto que todavía no ha acabado, una alta productividad. Y además, que se va a poner en marcha en 10 días. Quiere decir, ¿cuánta gente hoy en día, con esta pandemia que hemos vivido, habrá dicho, qué pena que no tenga yo en este momento, me lo han dicho a mí, un histórico de clientes, un CRM, porque hemos perdido, ha habido tanta gente que venía a mi negocio y no
tengo sus datos y no puedo dirigirme a ellos. Bien, el noveno, ya estamos acabando y ya iremos rápido. El noveno, no revisar el proceso de venta. Las ventas no son algo inmutable, donde el vendedor trabaja hoy en día como trabajaba hace 30 años. Ni trabajaban hace 30 años como su padre trabajaba 30 años atrás, ¿no? Realmente ha variado mucho. Lo que pasa es que hay que tener curiosidad. Hay que saber qué herramientas nuevas están saliendo, ¿no? Pues, por ejemplo, presentaciones de ofertas en formato de vídeo, por ejemplo. Hablábamos de CRM, procedimiento de cliente online, automatizaciones. Hay ciertos procesos comerciales que no aportan realmente mucho valor y que se pueden hacer a través de una automatización. Como decíamos antes, el tema de las ofertas, por ejemplo, ya no tenemos que sentarnos y tal, sino que tenemos que buscar algo que de forma rápida nos genere una oferta, nos la mande y nos facilite el trabajo. La firma electrónica de contratos, etcétera, etcétera. Hoy en día hay muchas herramientas que están focalizadas, que están enfocadas en el mundo de la venta. Y el último de todos ya, en fin, yo creo que es más cuestión de filosofía, redondear el tema, hay que entender que el marketing es una disciplina holística. O sea, que es un conjunto de elementos, es un sistema y que, como decíamos antes, la suma de cada elemento no es el valor total. El valor total es mayor que la suma de cada elemento. Os voy a poner un ejemplo. Imaginaos que yo tengo la base de datos. Yo tengo una base de datos que consigo pues, buscando en Internet. Y yo le mando un email, un buen día. 1000 personas, le mando un email diciéndole, oye, esta es mi propuesta de producto. Vamos a tener una tasa de apertura, vamos a tener una tasa de respuesta baja, si no nos conocen. No es lo mismo que nosotros hayamos trabajado anteriormente nuestra notoriedad, nuestra reputación y mandamos el email. Entonces la respuesta va a ser muchísimo mayor. Esto es un ejemplo, como os decía antes, de que 2 acciones, o 3, incluyendo la base de datos, 3 acciones dan un resultado mucho mejor que si cogemos solo 2 de ellas, ¿no? Muy bien, pues ya he terminado la presentación como tal. Ahora me gustaría, bueno, ofreceros una descarga, si queréis, gratuita de una hoja de cálculo donde podéis implementar todo esto que hemos estado hablando. Es para calcular coeficiente objetivo, ¿no? Con esta hoja tú puedes introducir cuáles son tus objetivos de venta y hay una serie de instrucciones que te van a llegar al final a cuántas acciones tienes que hacer, etcétera, etcétera. Cuántos leads debes generar, etcétera, etcétera. Esto, bueno, yo os dejaré en la presentación, hay un link directo para descargarlo, ¿eh? Si os apetece en algún momento dado aprender más cosas, os apetece, bueno, pues curiosear, tenemos una página en la web que habla es una pequeña academia donde hay del orden de unos 30 offers, unas 30 ebooks normalmente, guías, hojas de cálculo, etcétera, pues para que podáis poner en práctica cosas que hemos hablado. Por ejemplo, el tema de los KPIs y de las métricas en inbound marketing, que antes hemos hablado de objetivos, por ejemplo, o elaborar el perfil corporativo, que esto responde a la primera parte a la definición de uno, ¿no? También otra cosa que solemos ofrecer a nuestros clientes es un diagnóstico gratuito en el que trabajamos durante, bueno, aquí dice 30 minutos, en realidad es 1 hora, y a partir de aquí elaboramos una solución, digamos, ante el objetivo que él tiene, cómo debería, bueno, responder. Estamos respondiendo a lo que veis en pantalla. Si queréis, podéis solicitar en la web, y si queréis también tenéis, como decíamos antes, como os decía, mi teléfono y mi email, por si... El día 11, que sería la próxima presentación, nos vamos a focalizar en la primera de las 4 fases que hemos visto, 5. La primera es la del diseño conceptual. De las otras 4 restantes, la fase de atracción es la que nos vamos a focalizar el día siguiente. Vamos a hablar de cómo seducir a un cliente, ¿no? O sea, de cómo hacer que llegue a nuestra web, cómo seducirlo, cuáles son las ventajas del SEO, cómo es el cliente que llega a través de SEO, cómo es el cliente que llega a través de SEM, para qué nos sirven las redes sociales, qué es esto de la omnicanalidad, que tampoco, en fin,
seguro que hay gente que lo sabe de sobra y hay gente pues, que será la primera vez que lo oiga. Bueno, pues cómo se hace todo esto localmente frente a cómo se hace internacionalmente, que es algo muy distinto, ¿no? Y si os parece bien, el tiempo que nos deje la cámara, pues podéis hacerme las preguntas que queráis y yo os iré respondiendo. Muchísimas gracias, Salvador. La presentación ha estado súper bien. Yo creo que ha sido muy completa. Sí que tenemos varias preguntas. Voy a responder a la primera, que va dirigida precisamente a Cámara de Comercio de Mallorca, donde Miguel Moreno nos pregunta si las empresas fuera de Mallorca pueden beneficiarse de estas acciones. Lamentablemente no. Estas acciones, Expande Digital, que es el programa que yo he presentado, es para las empresas que están en Mallorca. Pero si se acercan a su Cámara de Comercio, probablemente estén desarrollando ese programa y ellos les podrán explicar cómo pueden hacerlo y cuándo van a sacar la convocatoria. Las otras preguntas, creo que es Salvador quien debe contestarlas. Salvador, es tu turno de contestar a las dos preguntas que hay. Bueno, muy bien. Yo veo una, no sé si, perdona, porque, en fin, veo hasta dónde puedo encontrar la hoja de Excel. Bien, como os he dicho, la hoja de Excel está puedes hacerlo a través de nuestro website, dentro del apartado de Academy, y si no, pues el PDF, una vez que supongo que Alicia pondréis a disposición la presentación de alguna forma. Bueno, y si no, pues mándame un email sin ningún problema. Tú tienes visto mi email, no sé si has tomado nota, y si no, pues como si se va a grabar, se está grabando la presentación y se va a colgar en el espacio de la cámara, pues en fin, también lo tienes en pantalla en este momento, por lo cual, pues si quieres, mándame un email y yo te lo hago llegar siempre. Sí que vamos a colgar Salvador, sí que vamos a colgar la presentación. De hecho, una de las preguntas era ¿dónde podemos conseguir la presentación? Yo no te había pedido autorización, automáticamente nos acabas de autorizar, por tanto les mandaremos tu presentación y allá se podrán descargar pues todo lo que nos has ofrecido, tanto esa plantilla como esa parte de academia, como la parte de esa consultoría gratuita de 30 minutos. Muchísimas gracias. Muy bien. Pues yo creo que con todo esto, darte las gracias de nuevo y deciros que los próximos jueves del mes de junio os esperamos a todos en el horario de 12:30 a 1:30 y Salvador nos acompañará para ir introduciéndonos poco a poco en el marketing digital. Gracias de nuevo y gracias a todos ustedes por participar. Muchas gracias a ti.